Buenos días para todos. Vamos a hablar del caso clínico número 22 del Servicio de Infectología de la Universidad Nacional de Colombia. Entonces, tenemos para este caso un paciente masculino de 34 años de edad, natural de Guayabal, Tolima, procedente de Bogotá y previamente ayudante de cocina, cesante en el último tiempo por su antecedente que se muestra en pantalla. Paciente además es exfumador hasta hace 5 años, durante 14 años, y en noviembre del 2021 presenta un antecedente de un trauma en calidad de conductor de motocicleta, es decir, un accidente de tránsito con el desarrollo de una fractura abierta de diáfisis de tibia y peroné izquierdos. En ese momento es atendido en una institución de segundo nivel en donde realizan osteosíntesis de clavo endomedular en la tibia y colocación del tutor externo asociado con múltiples lavados y colocación de colgajos en el defecto de cobertura distal. Asimismo, el paciente evoluciona sin aparentemente un deterioro clínico en su recorrido en la evolución clínica del paciente en el escenario ambulatorio. Sin embargo, en el tiempo de un año de evolución presenta de forma muy progresiva el desarrollo de dolor en el sitio de inserción del material de osteosíntesis y por lo cual es valorado por ortopedia en noviembre del 2022, requiriendo entonces una extracción del clavo endomedular y del tutor externo, asimismo un lavado exhaustivo, secuestrectomía y curetaje de la tibia, en donde desarrolla una osteomielitis secundaria al aislamiento de una Pseudomonas aeruginosa, productor de carbapenemasa clase A y B, concomitantemente con Enterococcus faecalis sensible a ampicilina. El paciente recibe tratamiento con ceftazidimab y bactam, Astronam y ampicilina por 2 semanas y posteriormente continúa con amoxicilina y ciprofloxacina por 4 semanas. Esto según un tratamiento guiado por el antibiótico. El paciente ingresa el 21 de junio del 2023 para un recambio de tutor externo y corrección de deformidad de tibia izquierda. Se aprecia una deformidad del recurvatum de la tibia con presencia de fibrosis en tercio distal con escasas membranas en el canal medular y un colgajo anterolateral de tibia con fibrosis. Le realizan entonces una corticotomía circunferencial sobre el foco de pseudoartrosis, reavivando el hueso de mala calidad y haciendo una reacomodación del fijador externo en la cara anterior de la tibia, realizando un lavado exhaustivo. Tiene entonces realizan un examen de coloración de Gram en las membranas del canal medular, que es negativo para microorganismos. Asimismo, se recibe entonces el resultado del cultivo para el día 27 de junio, demostrando entonces una Pseudomonas aeruginosa con este perfil que mostramos en la pantalla, resistente a todos los antimicrobianos que son probados. Realizan entonces una interconsulta de infectología, por lo cual se inicia tratamiento con ceftazidimab y bactam, Astronam y polimixina hasta no tener entonces un resultado de caracterización fenotípica de ese mecanismo de resistencia, para lo cual se recibe entonces un test de EDTA negativo y por lo cual requiere entonces un tratamiento por 6 semanas con los antibióticos ya previamente instaurados. El paciente entonces, el día 9 de julio, sale hacia un plan de tratamiento domiciliario y por lo cual continúa su tratamiento antibiótico. El día de hoy vamos a hablar de osteomielitis. Este es el índice de revisión del tema. Inicialmente vamos a hablar de las generalidades. La osteomielitis es una enfermedad antigua, descrita desde tiempos en civilizaciones como la egipcia, principalmente en personas con trauma cervical. Está descrita como una sospecha y en ese sentido también descrita en los griegos por parte de Hipócrates. Es un proceso inflamatorio, infeccioso, que compromete en general, digamos, el tejido óseo. Este tejido óseo puede ser comprometido de forma diferencial en cuanto a la conformación del mismo. Sin embargo, es un evento serio, ya que compromete la funcionalidad del paciente y en general el problema o uno de los problemas más importantes es la recurrencia. Se ha estimado que en promedio la recurrencia es del 30%, es decir, una cronificación,
y que esto puede variar y subir hasta un 50% o 60% en pacientes con gérmenes multidrogoresistentes, como el caso de las pseudomonas o Acinetobacter. Es muy importante revisar la epidemiología. Tenemos varios estudios, en los que mostramos en pantalla, pues tenemos uno de Alemania, en niños donde principalmente las causas de osteomielitis son agudas y de diseminación hematógena, donde vemos que se hizo un seguimiento entre los años 2009 y 2019 y se vio un incremento de esa incidencia en un 11.7%. En general, digamos que la osteomielitis aguda fue, digamos, mayormente representada en un 39% y la crónica en un 38%, siendo otra no específica en un 23%. Importante que el compromiso en extremidades inferiores fue del 59% y que estos estudios, estos dos que mostramos en pantalla, son hechos con códigos CIE-10. Para el caso de los adultos, en más de 20 años, personas más de 20 años, también se hizo un seguimiento entre los años 2008 y 2018, encontrando un incremento de esa incidencia en un 10.4%. Y como vemos entonces, la parte de los adultos, digamos que hay una mayor representación de esas osteomielitis crónicas, hasta en un 47% de los casos, y un compromiso mayor en cuanto a las extremidades inferiores en un 73% de los casos. Vemos cómo los hombres son mayormente representados en un 63% de los casos, y esto en general se mantiene en el tiempo del seguimiento, y las mujeres en un 33.6% de los casos. Asimismo, en cuanto a las categorías etarias, son los pacientes adultos y adultos mayores principalmente los más afectados. Los grupos poblacionales y digamos que los pacientes que se presentan entre los 60 y 69 años y 70 y 79 años representan entonces cerca de un 44%, como vemos en pantalla, es decir, van a ser los más afectados. Es muy importante pues que esto se diferencia, digamos, en su comportamiento epidemiológico, en si es aguda, crónica, y si su afectación es en extremidades superiores o inferiores, en donde vemos que hay un mayor compromiso de extremidades inferiores para el caso crónico y digamos que un compromiso similar en el caso agudo y crónico para las extremidades superiores. Para Colombia encontré este estudio en niños en el Hospital San Vicente de Paúl, en donde se hizo una recolección entre el año 2016 y 2017 de los casos de infecciones de hueso, y encontrando que secundario a la artritis séptica, la osteomielitis aguda era entonces la infección predominante en frecuencia, en un 37% de los casos, y esta era representada en un 65% de los casos por Staphylococcus aureus, siendo representada en un 38.9% de los casos totales por Staphylococcus aureus meticilino sensible y 26.4% por Staphylococcus aureus meticilino resistente. En general, la clasificación pues la tenemos del siglo pasado, en donde se hizo una distinción entre los casos agudos y crónicos. Esta, digamos que clasificación no es tan clara. Realmente en los artículos pues hablan de que la clasificación aguda, digamos, o que agrupa los casos agudos de osteomielitis, pues en general representa casos que se permanecen sintomáticos durante días y semanas, y en general el punto de corte que se colocan en los primeros estudios es de 10 a 15 días, manejando este último término, 15 días, en los últimos estudios. Y pues digamos que es muy importante eso, porque se ha visto que si el paciente tiene una sintomatología mayor a 10 días, muy probablemente vaya a tener un mayor riesgo de cronicidad. Para los casos de los estudios en osteomielitis crónica, digamos que arbitrariamente se coloca un mes como el punto de corte, y es muy importante que además de esa primera clasificación en cuanto a la duración de los síntomas, también tenemos esta de Cierney y Meder, la cual fue realizada para cirujanos ortopedistas, en donde se hace una distinción de 4 estadios y en donde tenemos esos 4 estadios básicamente diferenciados por el compromiso del hueso y en qué porción se desarrolla esto. Es decir, si es intramedular, si es superficial,
localizada o difusa, y esto en cuanto al espesor del hueso. También la clase fisiológica, que lo agrupa en clase A, B y C, y en este sentido, digamos que va a direccionar el tratamiento principalmente quirúrgico, en donde vamos a tener que en la clase A va a ser un paciente sin factores que comprometan su inmunidad en cuanto a su, digamos que a su compromiso local o sistémico. La clase B pues se va a diferenciar entonces si hay esos factores sistémicos, locales o tiene, digamos que la conjunción de esos dos. Y también entonces en la clase C va a ser entonces un paciente con el peor pronóstico, en donde el tratamiento va a ser peor que la enfermedad y muy probablemente se requiera entonces realizar terapias mucho más agresivas como amputaciones. Para el caso de estos factores los tenemos enlistados en la pantalla y vemos que para los sistémicos pues son muy relacionados a enfermedades crónicas o condiciones que van a disminuir entonces la inmunidad, como el caso de la desnutrición o como tal el tabaquismo, el alcoholismo, presentar enfermedades neoplásicas y asimismo presentar entonces enfermedades o condiciones con hipoxia crónica. Para el caso local, el linfedema crónico, la estasis venosa, el compromiso de los paquetes vasculares del miembro afectado y también entonces si se presentan características como neuropatía o cicatrices extensas, que entonces van a comprometer, digamos que la nutrición y la irrigación del segmento comprometido. Para la fisiopatología, pues hay que distinguir en este sentido, digamos que la ruta de entrada de los microorganismos, tenemos varias. En general, digamos que se diferencian también en su frecuencia, dependiendo si son adultos o niños. Mucho más frecuentemente para los niños son entonces la osteomielitis con diseminación hematógena y por lo tanto van a ser agudas en su mayoría. Pero para el caso de los adultos, pues va a ser mucho más importante y cada vez más frecuente las asociadas a infecciones de material protésico o infecciones contiguas y asimismo con la elevada frecuencia de descripciones y de pacientes con comorbilidades como diabetes mellitus o insuficiencia arterial, pues vamos entonces a requerir, digamos que un abordaje un poco diferente, ya que estas osteomielitis que se presentan asociadas, por ejemplo, a pie diabético, pues se presentan usualmente con gérmenes polimicrobianos. También tenemos el caso de la postraumática, que también cada vez se va describiendo más, y esto es muy importante porque tiene mayor riesgo de cronicidad y de presentar entonces aislamientos de gérmenes multidrogoresistentes, como el caso del paciente. Sin embargo, pues digamos que la fisiopatología que se comparte, ya que hay una ruta de entrada del microorganismo, pues básicamente vamos a tener entonces una formación de un hueso que va a ser muerto, es decir, un secuestro óseo. Ese secuestro óseo va a ser uno de los eventos perpetuadores de la infección, en donde no se va a permitir la llegada de la irrigación y asimismo, digamos que con el paso del tiempo va a haber formación de nuevo hueso. Este hueso, digamos que va a recubrir al antiguo, al secuestro, y digamos que va a perpetuar entonces ese foco de tejido necrótico que va a generar inflamación y asimismo, digamos que no solamente el daño directo por las bacterias o los microorganismos, pues van a generar estos efectos en el tejido óseo, sino también, digamos que la llegada de leucocitos, neutrófilos principalmente, que van a generar entonces destrucción de la matriz ósea y si, digamos, esto no se corrige. Y en últimas, cuando ya se forma ese secuestro y ese absceso, si no se realiza una intervención temprana, pues esto va a generar tractos sinusoidales en donde se van a generar fístulas con salida del material purulento y que en últimas esto puede ser una de las digamos que manifestaciones de nuestros pacientes, en donde en general digamos que no hay una mayor repercusión sistémica, sino únicamente estos hallazgos. Para el diagnóstico, pues es muy importante los factores predisponentes según cada mecanismo de patogenia, y en ese sentido, digamos que tenemos que individualizar los pacientes con mayor riesgo. En ese punto se han catalogado pacientes de muy alto riesgo, los pacientes con fracturas expuestas o abiertas, también los pacientes que tienen diabetes mellitus o están en tratamientos con medicamentos inmunosupresores. Y en ese punto también es muy importante tener en cuenta que el diagnóstico va a ser mucho más claro para los casos de osteomielitis aguda, en donde vamos a tener signos de infección en tejidos blandos,
dolor a la palpación en la región examinada y por lo general en pacientes en donde más se describen las series, que son los pacientes con diabetes, pues van a tener úlceras y van a ser realmente bastante sensible el hecho de que el paciente presente entonces, digamos que una visualización o un compromiso evidente del hueso, eso ya muy probablemente nos va a dar un mayor riesgo para la presencia de osteomielitis. Pero digamos que para el caso de la osteomielitis crónica esto no es tan cierto, realmente la duración de los síntomas, si bien en los estudios más recientemente publicados, pues se presenta por encima de 15 días, pero los pacientes usualmente presentan dolor crónico, dado principalmente por el tejido necrótico y también entonces tractos o fístulas que van a generar entonces la salida de ese material purulento desde el interior hacia el exterior. Es muy importante que en general, digamos que esta va a ser una de las diferencias con la osteomielitis aguda y que debemos sospecharla también por la no recuperación del paciente en cuanto a su funcionalidad. Para los marcadores inflamatorios realmente son muy poco sensibles y específicos. Se estima que la PCR en el caso de osteomielitis crónica solamente tiene una sensibilidad del 65% y una especificidad del 55%. Esto es en pacientes con diabéticos, que es donde más hay estudios. En el caso de la BCG tiene, digamos que un área bajo la curva de 0.73 en estos mismos pacientes, pero realmente no tiene una validez tan, digamos que para confirmar o descartar, pero sí serviría para el caso del seguimiento en el tiempo, con el tratamiento. La leucocitosis pues realmente es un marcador que es muy poco específico y es muy importante en este punto, situamos en el uso de las imágenes diagnósticas. Digamos que la más disponible va a ser la radiografía, sin embargo, la correlación con la pérdida del tejido óseo pues va a ser muy vaga. Realmente describen que hay una disminución o un retraso en esa detección en más o menos 14-15 días desde el inicio de la infección. Y también entonces es muy importante tener en cuenta que si se hace una radiografía principalmente es para tener en cuenta un diagnóstico diferencial en donde principalmente tenemos que descartar pues neoplasias, principalmente en el caso de dolor crónico, que aún así pueden estar asociadas principalmente por la inflamación crónica y que en el caso de la osteomielitis crónica no hay que olvidar que tienen mayor riesgo de neoplasias escamosas. Y en ese punto también es muy importante pues escalar en las imágenes. La tomografía, si bien es importante sobre todo para el detalle anatómico en cuanto al hueso cortical y las fístulas, y el secuestro óseo, determinarlo muy bien, pero principalmente se le da el valor en el planeamiento de las biopsias, de las tomas de biopsia. La resonancia es, digamos que la imagen más importante en este punto, principalmente en la evaluación inicial, cuando no se ha realizado entonces pues colocación de material de osteosíntesis, ya que esto limitaría en la gran mayoría de casos la adquisición de estas imágenes, teniendo una sensibilidad del 78 al 90% y una especificidad del 60 al 90%. Es muy importante que, pues, que como vemos, el retraso, digamos que en el diagnóstico, pues va a ser mucho menor en comparación a la radiografía, solamente de 3 a 5 días, es decir, que podemos hacer digamos que captar esos pacientes de forma mucho más evidente y más temprana. Y es muy importante que en el caso de las osteomielitis, principalmente en las osteomielitis crónicas, digamos que la obtención de material para estudio microbiológico va a ser lo más importante. Esto para hacer un tratamiento guiado por antibiograma, teniendo en cuenta que la biopsia percutánea versus la biopsia abierta tiene unas ventajas, y en ese punto es evitar, digamos, en la mitad de los pacientes más o menos, digamos, esta necesidad de hacer una incisión quirúrgica, pero es muy importante que el cultivo, pues, para guiar este tratamiento solamente pues, se aísla en más o menos el 70% de los casos. Es muy importante que el seguimiento de la resistencia en el tiempo se dé, y en los hospitales que así lo hacen, pues se ha visto, como por ejemplo en este caso, en el hospital asociado al Instituto Científico de Ortopedia y Traumatología en Kazajistán, en donde se evaluaron, digamos que la determinación de los aislamientos en pacientes con osteomielitis crónica, atendidos desde el año 2017 hasta el 2019, y se observó que en general, muchos de estos pacientes, la mayoría tenían
más de 3 intervenciones previas en el 64%, 4 a 5 intervenciones en el 23%, y en los aislamientos la etiología era mixta en el 76% de los casos, siendo predominante el caso de Staphylococcus aureus, otras especies de estafilococos, principalmente coagulación negativa, y también, muy importante, el caso de Pseudomonas aeruginosa, en donde si vemos el récord de los aislamientos, pues vemos que la susceptibilidad en general pues va a ir disminuyendo en esta tabla para los antibióticos, particularmente para el caso de Pseudomonas, en donde vemos que para el caso de cefepime, pues ya realmente para el año 2019, pues caía en un 51, o quedaba en un 51.9% de susceptibilidad, para el caso de las aminoglucósidos en un 94.8%, y para el caso de los carbapenémicos en un 92% de los casos, siendo inicialmente para este último medicamento el 100% de los casos en el 2017. Es muy importante que no, digamos, no se comparte en Pseudomonas aeruginosa los mecanismos de resistencia como las enterobacterias en general, es decir, la producción de enzimas no es el mecanismo más importante. Para el caso de Pseudomonas se evalúa en Estados Unidos que más o menos el 25% de los casos pueden ser resistentes a carbapenémicos, y en general el 2 al 7% de esos aislamientos se reconocen como asociadas a carbapenemasas. Las más descritas van a ser la BIM como clase B y la GES como clase A, en donde pues esto es diferencial. Vemos que para el caso de África puede llegar hasta el 63% de los casos, pero es muy importante que el desarrollo de nuevos medicamentos, como el caso del cefiderocol, pues genera, digamos, que una alternativa terapéutica que cuando se demuestra entonces está único mecanismo de resistencia y no asociados a otros como la disminución de porinas o las bombas de flujo, pues puede generar una susceptibilidad de hasta el 100% de los casos. Pero vemos que para otros, como Astrenam avibactam, pues es menos del 40% de los casos. Entonces, pues en ese sentido, tener muy en cuenta que otros mecanismos de resistencia están asociados y que esto pues va a limitar entonces las opciones terapéuticas. Para el tratamiento, pues esto ha evolucionado, y principalmente refiriéndonos al tratamiento antibiótico, como sabemos, pues inicialmente desde la prehistoria hasta los años 40, pues no existía entonces uso de medicamentos antibióticos para estas infecciones, y en general digamos que la mortalidad era elevada, una morbilidad mucho más, digamos que ominosa para que el caso actual, y es muy importante que en ese escenario pues usaban lo que tenían a la mano, y en ese sentido la irrigación de heridas como con soluciones como la de Dickinson, o también pues digamos que otras terapias como no tan convencionales como el uso de hasta ciertas sanguijuelas o otro tipo de gusanos, pues eran muy importantes en estos casos. Cuando ya se tuvo la disponibilidad entonces del uso de antibióticos, pues fueron las primeras descripciones en niños, en donde se presentaban entonces el uso de streptomicina, sulfonamidas y penicilina, y también en el escenario de la Segunda Guerra Mundial en pacientes que tenían entonces lesiones por esquirlas. El uso de tetraciclinas y penicilinas fue posterior. La duración del tratamiento realmente era muy variable, hasta 18 meses. El uso de fluoroquinolonas ya en la década de los 80 y 90, pues ya digamos que le dio una luz adicional a este tratamiento, en donde se vio que las tasas de respuesta eran similares, más o menos el 85-86%, versus los medicamentos intravenosos. Sin embargo, el seguimiento en estos estudios era únicamente de un año, y pues realmente en el escenario actual, al menos la vigilancia tiene que hacerse por más de un año, entre un año y 18 meses, para definir si hay o no una cura. Y para el caso pues presente, es mucho más frecuente el uso de antibióticos biorales. El estudio OVIVA en el 2019, pues digamos que hizo esa equivalencia entre esos antibióticos intravenosos y biorales, siendo pues, o demostrando una inferioridad en el tratamiento y en los desenlaces. Sin embargo, hay pacientes que por sus características tienen mayor riesgo. Se ha determinado que los pacientes con lo que requieren un mayor tiempo de tratamiento, en general más de 8 semanas, para lograr una tasa de cura mayor, pues son los pacientes que no tienen un drenaje en general, digamos, de colecciones asociadas, esto principalmente en estudios en pacientes con osteomielitis vertebral, y en quienes se demuestra que tienen entonces un aislamiento de Staphylococcus aureus meticilino resistente.
El tratamiento, digamos, empírico, cuando no se tienen aislamientos o cuando se deba iniciar en el escenario de un paciente que tenga entonces el compromiso, digamos que comprometido a nivel sistémico, pues en general debe incluir una cobertura para gram positivos, gram negativos, y digamos que los esquemas recomendados es de vancomicina y una cefalosporina de tercera generación o piperacillina tazobactam. Pero esto pues digamos que se debe adecuar a la epidemiología local, y en general digamos que lo ideal sería hacerlo de forma guiada por digamos que muestras microbiológicas y los aislamientos posteriores. Esta es la tabla que muestra las guías ITSA para los casos de osteomielitis vertebral, en donde pues para cada uno de los aislamientos nos dan una guía. Es muy importante pues que conocer que la duración en general recomendada es de 6 semanas, 4 a 6 semanas, aunque recientemente algunos autores, cuando solamente hay un compromiso de la cortical, pues generan recomendaciones de 2 semanas. Sin embargo, eso todavía no está muy claro. Y esto pues es para el caso de otros microorganismos como pseudomonas, las otras enterobacterias, pero es muy importante pues tener el aislamiento, y en ese punto digamos que para el caso clínico del día de hoy, pues digamos que nos quedábamos con muy pocas opciones. De hecho eran muy limitadas, y digamos que requirió el uso de medicamentos pues no tan utilizados como la polimixina. Traje entonces este reporte de 8 pacientes en Pisa, Italia, con un seguimiento de 18 meses, en donde pues requirieron uso de colistina. En ese sentido, digamos que estaba solo o combinado con rifampicina e imipenem, y era para entonces pacientes con, digamos, aislamientos de pseudomonas aeruginosa en quienes tenían como patología de base un pie diabético con o sin osteomielitis. Y en ese punto, pues, digamos que el promedio de los días de tratamiento fueron 72, pero veamos cómo fue de variable, llegando entonces hasta varios meses, más o menos 18, 20 meses, los casos más tardíos. Y es muy importante que la mejoría de los pacientes se dio en 6 de estos 8 pacientes. Sin embargo, uno de estos 8 pacientes pues generó falla renal aguda y edema pulmonar. Entonces, pues los mensajes para llevar a casa serían que la osteomielitis es una enfermedad de difícil tratamiento, que hasta en el 50% de los casos o más, dependiendo del aislamiento, se puede cronificar, y esto pues va a repercutir entonces en la comorbilidad de los pacientes. Staphylococcus aureus es el microorganismo mayormente detectado, y no es despreciable, como vimos según las estadísticas, la resistencia a meticilina, y también que en general los microorganismos XDR y MDR pues son cada vez más descritos, y por lo tanto limitan las opciones terapéuticas. Pseudomonas aeruginosa pues presenta varios mecanismos de resistencia que, como vimos, la producción enzimática no es el más común, y van entonces a limitar las opciones de tratamiento, por lo cual debemos hacer, digamos que, uso de medicamentos que previamente, pues, digamos, estaban reservados para este tipo de microorganismos. Muchas gracias.